Vamos a iniciar todo más todo, así que sean todos bienvenidísimos, mi amor, a Ay, todo más ya se está todo, un capítulo grabando. Ok, más. Claro que estoy ok. grabando, esto ya inició, estoy que tú creías, Y que, el bailando. No mami, esto se empieza así tal cual, en caliente. Así que bienvenidos todos a un capítulo más de todo más todo con Daniel y Jesús, o Jesús y Daniel, como usted quiera llamarlo, para adelante, para atrás, pero esto es todo más todo. Recuerden que es importante que nos sigan no solamente en YouTube, @soy Daniel Ramos, sino también en Spotify. Es importante para nosotros que nos sigan por allá, nos escuchen. Si usted va manejando su carril y no quiere escuchar la chismería, pues usted nos sigue por allá. También pueden seguir a Jesús en su Instagram, @el observador de Mises, @soy Daniel Ramos en Instagram. Y por supuesto, vamos a hablar, esto es un recalentado. Aquí vamos a hablar de todas las polémicas que están en la palestra, todo lo que está ahorita. ¿No es así, Jesús? claro que sí, sean todos bienvenidos a este todo más todo recalentado, revueltico, porque este chisme está, mira, mi amor, rico, rico. Pero por cierto, antes de empezar por allí, Ciela, vamos a introducirnos mejor. Ciela, ¿a ti te pagaron? A mí no me pagaron. Pues estás en la misma situación de que una chaperona que llevaron a mis universos, chicas. ¿Qué te parece? Ay, a ella tampoco le pagaron. Yo pensé que era el único. Pues no, no eres la única, quedaste Quedé Tequi. seca para atrás. Ay, no Pues lo puedo sí, creer. señora. Aparentemente, a una de las chaperonas que prestó sus servicios en la pasada edición del Miss Universo la dejaron papelón. La dejaron No sé seca. si la adobaron con limón, sin limón, pero la señora todavía está esperando el pago que le prometieron por prestar sus servicios como chaperona. Así que, ¿qué te Mira, parece? pero, mira, pero esta organización Mis Universo, Dios mío, nos sale de un chisme y una tramoya, toda la semana algo nuevo. Ahora resulta que esta señora que se llama Pranome Tabaraje, es chaperona tailandesa que lleva más de 30 años trabajando con la organización Miss Universo. Ella agarró su Facebook, mi amor, y dijo, mira, chon wan chin kan, chon kwan 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 kan. Yo se los traduzco. Mira, mamá hueva. Ay, Dios mío, que no puedo decir grosería. Mira, chama, yo quiero mi plata. ¿Dónde está mi vaina? Yo trabajé limpiamente, yo quiero, dame mi vaina, vale, que tengo la nevera sin, Pues sin, sin nada. Tengo un mes que no como. Eso fue lo que le dijo a la tía Ann. Y me parece, no sé, pero tengo, me huele raro. Me huele raro que algo tan delicado como esto, que, pues, oye, nunca se había visto algo así, o que yo sepa que una chaperona esté reclamando dinero trabajado, no sé. Esto me parece estrategia de la tía Ann. Toda la semana es un drama y un chisme distinto de mis universos. El chisme de esta semana fue ese, que la señora, que por cierto también es de Tailandia, está reclamando su dinero. Entonces, mira, no lo sé, pongo en duda algunas cosas. Pues yo no sé, yo creo que a veces también ha hecho tantas cosas, quiere brillar más que la reina, quiere aparecer en todas las cosas a ver por haber, que yo no descarto que pues pueda que sea un posible invento para llamar la atención y que tengan el nombre del mismo universo de boca en boca, pues no lo sé. Pero también no sé qué ganaría la señora Bueno, diciendo estas cosas y si le en pagaron, caso de ser falso, y si, bueno, también, y si también le puede ser pagaron, eso, también mm, puede, sí, también puede ser eso, es que no sé, ya yo no sé qué esperarme de la gente showcera. Ejemplo de Daniel, yo no sé qué me espero de Daniel, exacto, yo ¿qué no van a esperar de sé. mí? ¿Qué van a esperar si ya ustedes me conocen? Y ustedes saben cómo soy yo. ¿Qué van a esperar? Mentira, mentira. Bueno, Ajá. bueno, Jesús, al menos no somos los únicos que no nos pagaron. Yo pensé que no éramos los únicos, al menos ya la lista va creciendo. A mí sí me pagan porque si no, mira. Ujú. A mí sí. A ti sí. Bueno, otro de los recalentados que traemos por acá es que hace días se llevó a cabo la final del Reina Hispanoamericana y todo estaba como que muy lindo, muy bello, muy hermoso.
muy organizado, muy organizada, una ganadora arrecha, potente, divina, todo paz y amor, muy muy merecida, por cierto, merecida. todo paz y amor, todo muy lindo, pero Explotó. explotó una polémica. Y es que la reina Explotó. hispanoamericana argentina, eh, que por cierto ella recibió los títulos de Miss Simpatía y Miss Amistad, y ahora los fanáticos le dan el título de la Miss Polémica, porque ha hecho unas declaraciones Y a quién, Ciela, y a quien tuvimos el placer de entrevistar. de entrevistar aquí, porque tiene buen don de la palabra, por cierto, esta niña, y en la pasarela un huracán. Y muy bella. Mi Argentina en contra de la organización Reina Hispanoamericana, a través de sus historias en Instagram, publicó las siguientes palabras. Dijo, ahora soy la Miss Polémica, alegando saber que no había clasificado entre las 14 semifinalistas y dijo el por qué. Dijo que los jurados hablaron con ella y le dijeron que ella no clasificó porque su cuerpo no estaba bien trabajado, que tenía unos kilitos de más, estoy poniendo palabras más, palabras menos, y que por eso ella recibió un cero en el puntaje de cuerpo y que a ella le parecía hipócrita, por supuesto, que este jurado o la organización hablará de temas como la aceptación, de temas como, por supuesto, estos temas que están ahorita en boga de que las mujeres ahora están con todos los estereotipos y toda la cosa, hablando de la salud mental, y que sea el mismo jurado que la excluyan a ella por no tener un cuerpo como ellos lo quieren. Y bueno, ha tenido público a favor, en contra, comentarios positivos, comentarios negativos. Yo le doy la razón a ella en un punto, en otros puntos no sé qué tanto, no sé si es para generar polémica, hacerse notar, verdaderamente tiene la razón, pero, eh, a lo que sí no le doy la razón es en algunos puntos, quizás, eh, porque yo, bueno, que yo sepa, en ningún momento yo vi a la organización decir que buscaban una reina con estereotipos o que hablara de la salud mental, al menos yo no me acuerdo. Eh, y bueno, el reina hispanoamericana siempre ha elegido una reina de buen talle, tal. Yo no soy de criticar cuerpos, todo el que quiere participar como la talla que sea, bienvenida, ella es la que va a gastar su plata, no soy yo. Yo no soy quien para criticar eso. Yo sí tengo mis estándares a la hora de evaluar lo que me gusta y lo que no me gusta, pero acepto todas las que quieran competir. Incluso yo cambié ese pensar, fue en el 2020 cuando Valentina Sánchez Trivela y por supuesto la Miss Argentina, de ese año también me cambió ese chip, y aprendí mucho de ellas, de que, bueno, uno no debe criticar cuerpos, eh, pero no sé si es show, no sé si es verdad, no sé si es mentira. En primer lugar, yo tengo que decir que a mí me encantaría estar gorda como ella. En primer lugar, De porque esta pana. niña tiene un cuerpazo, tiene un rostrazo, tiene un Sí, don de la palabra divino. Entonces, si el jurado dijo eso, es muy poco profesional de su parte, sí, porque se supone que también entiendo que hayan lineamientos que quizás la organización diga, mira, estamos buscando una mujer de este corte, de este estilo, pero también el jurado tiene que ser independiente a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si hoy en día estamos con el tema de inclusión, de la participación de chicas trans, la participación de chicas de cualquier talla, entonces un doble discurso que a ella se le descalifique, según sus palabras, que por tener un cuerpo no acorde al concurso. correcto. Primero, si ella no estaba acorde al concurso, ¿por qué la dejaron participar? Exactamente. ¿Para qué deja? Exactamente. ¿Por qué estás falta de dinero? Pues mi amor, trabaje, súdeselo o busca otra candidata que sí cumpla con los requisitos, pero no me Exactamente. metas a la muchacha solamente me pagó, participas, entonces no te vas a clasificar porque estás gorda o porque no tienes el cuerpo que ellos desean. Pues no.
Y sea lo que sea cierto, sea falso, ella está hablando por alguna razón. Y bueno, a ver, yo entiendo que hay muchas chicas que salen de los concursos y a veces no salen contentas con los resultados, que no. Pero yo de ella no sé, de ella obviamente tuvimos el placer de entrevistarla. Es una chica que estudia psicología o es psicólogo, está a punto de graduarse de psicólogo y no creo que ella se invente esas historias. Bueno, no sé, tampoco puedo meter las manos al fuego por ella porque no la conozco lo suficiente, solo tuvimos 30 minutos conversando, pero no creo que ella se invente ese tipo de cosas ¿sabe? Para quedar bien o para causar polémica, porque yo creo que no hay necesidad. Pero me parece injusto de que si realmente pasó tal cual como ella lo dice, me parece injusto de que... Me parece injusto porque primero la niña fue de las mejores entrevistas. Y es Segundo, preciosa. en la pasarela, un huracán completamente. Tercero, es bellísima y verdaderamente sí merecía más. Sí Y merecía más. mira, yo vi el cuerpo de ella y Tiene Tam- un cuerpazo, así que gorda, no. mm, Y si fuera el Seguramente, caso, es una gorda, lo voy a decir así, y si en el caso es una gordita con mucha actitud, que se preparó muy bien para el certamen y aún así merecía la clasificación. ¿Por qué? Porque ella pagó su franquicia, mi amor, y si usted me deja participar con lo como soy, usted está con los aceptando kilos de de que me más. va, con sus kilos de más, entre comillas, usted está aceptando de que yo puedo participar. Eh, en- Totalmente, de que me va a evaluar, sin duda. me va a evaluar es la actitud y la puesta en escena y no un cuerpo que va más allá. O sea, la pasarela en traje de baño va más allá de un Yo cuerpo estoy de 90 acuerdo 60 que 90. yo siempre digo que actitud mata belleza, sin duda Total, alguna, sin total. duda. Y esa niña lo que le sobra es actitud. De verdad que me pareció descabellado todo lo que está pasando y que no la hayan incluido en un top por eso, una clasificación por eso. Pero bueno, ya pasó, Me parece ya mal. se hizo y pero Qué chimbo que el Reino Hispanoamericana, después de haber hecho un buen trabajo de tener una reina tan espectacular como la que tienen, le hayan hecho esto a esta niña que al menos merecía un top más allá. Quizás no iba a ganar porque la verdad no era una contendiente que tú dijeras era la máxima favorita. No lo era, pero ¿para qué? Es como la niña de Italia. Para mí, Italia merecía clasificar. Pero ¿por qué no clasificó? Porque seguramente la vieron muy teen. Entonces, ¿para qué tú aceptas una candidata tan pequeña que se ve teen si no me la vas a evaluar como me evalúas a la demás? La niña tenía la misma altura en cuanto a preparación que otras candidatas, de mucha actitud, de mucha elocuencia, que también merecía clasificar y que yo estoy segurísimo que esa niña no avanzó fue por ese tema que se veía teen. Entonces, ¿para qué la aceptan? exacto, ¿Para qué aceptan a exacto. esas niñas? No la acepten. Pues, exacto. Pero Y bueno, bueno, nada, seguramente es un negocio y es un negocio, ellos, como todo en los concursos. Y bueno, seguimos con el es un recalentado. negocio. Y resulta que el Miss International dio a conocer hace unas semanas atrás o hace unos días atrás que posiblemente este año el concurso, mi amor, sea por todo lo alto, porque piensan cambiar de recinto y por allí subieron unas fotografías en Twitter donde se dejaba ver un gran recinto espectacular con muchos asientos eh, y que esto podría ser eh, una nueva era del Miss International si lo llegan a realizar ahí, porque bueno, se vería mejor, va a abarcar un escenario más grande, quizás van a innovar, aunque creo que seguirían por esa estética del Miss International de lo sobrio, pero innovar no está mal y me gusta muchísimo la idea de que lo hagan en un recinto más grande, en que se actualicen un poco, siguiendo obviamente la línea del Miss International, que por supuesto, es totalmente distinta a la de otros concursos como el Miss Universo, el Miss Grand, que es más showcero, quizás, con más pantallas, con más esto, pero no está mal innovar. Exacto. Yo, sin duda alguna, el Miss International tiene que innovar, tiene que avanzar en un país que Japón es tecnología de punta. O sea, es Total. uno de los países de las mejores tecnologías que hay alrededor del mundo y todavía vas a ir. No, no es que se te
critique lo clásico, porque lo clásico gusta, pero llega un momento de que hay que adaptarse a los nuevos A tiempos. los nuevos tiempos, Este, exactamente. exacto, ya ese escenario era plain total, blanco total, o sea, no tenía color, no tiene color, no tiene, o sea, y yo creo que ya es hora de ir actualizándose de poco a poco a las nuevas tecnologías, a la nueva era. El mundo avanza y los concursos también tienen que avanzar y ellos no tienen que quedarse atrás. Así que aplaudo la idea de llegarse a concretar, porque a veces se dice muchísimas cosas también, de llegarse a concretar, de que lo haga un auditorio más moderno, que incluyan pantallas, que incluya escenografía, lo que ellos quieran, pero hay que avanzar. O simplemente seguir siendo sobrios, pero no sé, buscar la manera como que de ir actualizándose, no sé. O sea, Actualizándose, ya ellos exactamente. verán, exacto, ya ellos verán la forma como hacerlo y que mantenga su esencia las características que ellos siempre han hecho. Así es, así es. Bueno, Jesús, antes de finalizar eso, quiero que me digas cómo es Isabela Menín, la actual Miss Grand International, porque Jesús tuvo el honor y el privilegio de ir hasta Tenerife para conocer a esta mujer, mi amor, y darse de tú a tú, de rostra a rostra, porque, mi amor, hemos pasado un año entero reuniendo, haciendo pote con este podcast para pagarle el pasaje a Jesús para que se fuera para Tenerife con todos los gastos pagos. Lo que pasa es que el dinero Cuéntame no más, alcanzó para mí. Él me cuéntame iba a meter, más, él me iba a meter cuéntame. en la maleta, él me iba a meter en la maleta, pero como yo estoy muy gordito, no entraba. Entonces le dije, bueno, Jesús, vete tú y el próximo año, cuando venga la otra Miss Internacional, la otra Miss Gran Internacional, voy yo. ¿No es así? Exacto, sí, solo le quedaron los cachetes afuera, fue por eso. Sí. Bueno, tengo el placer de haber conocido dos Miss Grand International. El año pasado conocí a Tien, que la verdad no me hice foto con ellas porque no me inspiró nada. De verdad, con mucho Fuertes cariño y mucho comentarios. respeto. Exacto. Lo dije por aquí, no me inspiró nada, pero este año, señores, conocí a Isabela Menín. Ya antes ella me seguía en mis redes sociales, cuando yo era candidata, que yo siempre la puse como ganadora. Bueno, tú eres testigo. Una chica que siempre me respondía los privados. Wow, fue una cosa súper rara, porque yo fui a la preliminar, la vi de lejos, a la preliminar del Miss Grand España, y la vi de lejos y dije, wow, qué bella. Después bajé, cuando terminó el show, bajé las escaleras y la vi así de tú a tú, le tomé una foto. Bueno, voy a ir subiendo las fotos en las redes sociales. Chica Alba, le iba a pedir la foto, pero ya se iba, o sea, la escoltan y toda la cosa, ¿no? Pero súper cercana con la gente, toda la cosa, y bueno, nada, y dije, ay, Dios mío. Entonces, el día siguiente fui al lobby al hotel donde se estaba llevando a cabo la concentración, y estoy esperando el ascensor para ir a la habitación de una amiga, que sí se estaba esperando allí, y me dicen, Jesús, voltea. Cuando yo volteo, la tengo detrás, y yo dije, Quiero gritar mucho. Isabela. Sí, y yo dije, claro, ella detrás, yo volteo y dije, ¡ah! Pero es idéntica a la foto, es una cosa, pero preciosa, es altísima. Y yo dije, Isabela, entonces yo le digo, claro, le hablo en inglés, y dije, Isabela, tú me sigues ser observador de mí. Y dije, claro, yo sé que eres tú, qué placer conocerte. Me abrazó y yo le digo, ay, no podemos hacer una foto. Ella andaba con unos lentes de sol muy grandes, con el cabello un moño aquí y estaba vestida como playera. Pero yo le dije, vamos a hacer una foto y me dijo, claro que sí, se soltó el cabello, así, se Rica. hizo así y obviamente se bajó a mi nivel porque yo soy así, chiquitico. Y nos hicimos la foto que está colgada en mis redes sociales, en tres, obviamente elegí la mejor cita para favorecerla a ella, a mí que yo salga con cara de payaso, todo lo que tú quieras, pero ella no. Saludar a Teresa. Teresa es un amor, verdaderamente. Nos tomamos una foto y me dijo, en la noche nos hacemos mejores fotos. Yo digo, sí, sí, claro. Entonces después posteé y también me comentó en la foto que no podía esperar
para tomarnos fotos juntos. Pero el día de la noche final hubo muchísima gente. Ella, obviamente, la apartan un poquito como más atrás. Salió con el traje verde que ustedes vieron, pero se veía bellísima. Esta mujer es preciosa. Ah, Me esto, encanta que la hayas bueno, conocido. iba a grabar, sí, iba a grabar algo, o sea, era mi intención lo que te conté, por lo menos unas palabras, unas cosas así, pero no se dio la oportunidad, no se dio. Bueno, Y cuando la vi, me puse súper nervioso y emocionado que no podía, que no Ay, qué podía fino, hablar qué tanto. chévere, qué chévere, qué Sí. chévere que la hayas conocido. Me alegra muchísimo que eh, me hayas visto de tú a tú el mujerón que se Sí, gasta el Migraine sí, International, mi amor. Bueno, mi sí. gente, se acabó este sofrito, se acabó este recalentado. Recuerden seguir a Jesús en su Instagram, @el observador de Misas, @soy Daniel Ramos, seguirnos en Spotify, todo más todo, seguir el canal, obviamente, soy Daniel Ramos. Y bueno, Jesús, nos vemos en otro video, ¿será? Pues sí, entonces nada, si quieren ver la foto que me hice con Isabela, vayan a mi perfil, le dan muchos likes, le dan muchos besitos, le dan muchos corazones y sigan a la ciela, me sigan a mí, vaya para Spotify, vaya para Instagram, vaya para YouTube, vaya para todos lados, pero usted se queda aquí. Un besito y nos vemos en otro capítulo. Chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.